13:35 pasaron de hoy, viernes 19 de agosto de 2022. En serio, el día está hermoso. Estamos viendo aquí desde el ventanal del piso 19 de la radio y es una vista muy, muy linda. No sabemos cómo está afuera, pero vamos a preguntarle a nuestro invitado si está fresco, hace frío. Pero él estaba en el también paseo estaba. de Yo la pensé que también, venía, sí. pero vamos a dame la oportunidad, Alfredo. Yo no sabía, yo no sé. Perdón, que mientras vos te vas, yo ya volví. Okay. Estamos con Guillermo Hover, él es abogado, especialista en asuntos corporativos y gobernanza social y ambiental, y hoy nos acompaña para hablar sobre un tema sumamente interesante que ya vamos a develar enseguida, pero yo lo quiero saludar antes. ¿Cómo estamos, Guillermo? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un gusto estar acá. Y un saludo a la audiencia también. Es cierto, es correcto lo que decía Alfredo. ¿Vos estabas en el mismo edificio? O sea, ¿no sabes cómo está el clima afuera? No tengo idea. Esta mañana estaba frente. Salí con mi mate. No sé si vuelvo con mi tereré. Guillermo, yo pensaba invitarte otra vez, pero con esa respuesta creo que ya no. Es broma, Guillermo. Y lo tenemos hoy porque es un tema que quiero que atienda muy bien la gente. Porque si bien es algo, vamos a decirle, innovador, vamos a aprender en esto y no, ni siquiera es el futuro, es el presente, ¿ya? Y vamos a hablar sobre el mercado de créditos de carbono, Alfredo. Totalmente, y creo que probablemente hoy no vamos a poder abarcar todo, ¿verdad? Creo que probablemente también esto tendría como consecuencia volver a invitarle a Guillermo, pero no está tan lejos, así que capaz no va a ser tan difícil conseguir, digamos, su vuelta. Gusto. Así es. Pero sí, sobre todo Guillermo nos interesa. Ya se está empezando a escuchar, se está empezando a hablar. De hecho, creo que Paraguay tiene ya un historial bastante importante respecto a este tema. Pero si te parece, empezar así de lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es este mercado de créditos de carbono? ¿Cómo nace? Y un poco a qué responde, ¿verdad? Genial. Bueno, mira, para mí es un gusto hablar de este tema. Es un tema que me interesa a mí un montón y que creo que tiene un potencial enorme en nuestro país. Por más de que suene innovador para nosotros, la realidad es que los mercados de crédito de carbono existen ya hace un tiempo, con muy poca visibilidad. O sea, estaban prácticamente inactivos, pero existen hace 30 años, ¿verdad? Y en ese sentido, siempre recalco cuando hablo de este tema que Paraguay ha sido un pionero en este tema, y nadie sabe. pero Paraguay tuvo la segunda emisión a nivel mundial, históricamente, de crédito de carbono, cuando no se conocían todavía los créditos de carbono como tales, ¿verdad? ¿En qué año más o menos, Guillermo? Esto fue en los principios de los años 90. Y quizás no sea yo la persona más indicada para contar esta historia porque los protagonistas están acá en Asunción y algún día... pero de hecho le invitamos a Guillermo. Ya estuvo Raúl Gauto. Bueno, ahí está. Raúl Gauto es el pionero en Paraguay y le mando un saludo si es que está escuchando. La Reserva Natural de Maracayú es uno de los primeros proyectos de crédito de carbono en el mundo, ¿verdad? Así que tenemos experiencia en esto. Ahora, últimamente, ¿por qué los mercados de crédito de carbono han cobrado relevancia y mucha visibilidad? Bueno, directamente liado al tema del cambio climático, ¿verdad? Todos creo que ya sabemos que el consenso científico es que el cambio climático es algo real que está ocurriendo y que en parte ha sido causado por las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera por las actividades del hombre, ¿sí? Bueno, entonces a raíz de eso también ha habido un proceso de concientización de los consumidores en todo el mundo, de las empresas, de cuál es su impacto en el medio ambiente a través de sus propias actividades, ¿verdad? Y ahí es donde nace el concepto de huella de carbono que uno puede medir tanto a nivel individual, familiar o empresarial. Sí, quizá te interrumpo, Guillermo. Básicamente los gases de efecto invernadero podemos decir que están en su gran mayoría compuestos por las emisiones de dióxido de carbono, una parte de metano. Correcto. Y quizá ahí si me ayuda Lorenzo, para la gente que nos sigue en YouTube, podemos ver en una placa la evolución de los últimos 30 años. Este es de una base de datos del British Petroleum, que también ellos analizan una vez al año en su informe. Y perdón, esta parte nomás, Guillermo, y después voy a interrumpir. Me interesa que la audiencia, los que nos están viendo, sigan la línea azul para ver lo que ha sido la evolución de China y todo el crecimiento económico que ha llevado China, digamos, los últimos 30 años. También ha tenido una correlación positiva importante con las emisiones de dióxido de carbono. Y el 30% de las emisiones totales, que hoy están, entre comillas, medidas, en cierta manera, corresponden a China. Y vemos tanto la línea de la Unión Europea como Estados Unidos un descenso importante.
Bueno, y este punto es súper importante para lo que iba como otro agregado a las causas de por qué estamos hablando de crédito de mercado de carbono, perdón, los mercados de crédito de carbono, es un concepto de justicia ambiental, ¿verdad? Y está ligado justamente a ese gráfico que acaban de pasar, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera se concentran principalmente en las economías industriales y desarrolladas. O sea, estamos hablando de China, Estados Unidos, Europa, India. Paraguay y Sudamérica y el sur global, por decirlo así, tiene un efecto ínfimo en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, este mercado de crédito de carbono, una de sus razones de ser es justamente trasladar los recursos desde estas economías desarrolladas e industriales a los países que están sufriendo los efectos del cambio climático, pero que no han contribuido a causarlo. Entonces, hay un componente de justicia ambiental a nivel internacional ahí, ¿verdad? Y como este es un programa de tinte económico, te quiero dar también una respuesta económica a la pregunta de por qué nacen los mercados de carbono, ¿verdad? Hay una teoría de mercado detrás. El nombre justamente lo indica, ¿verdad? Básicamente, el consenso científico nos ha dicho que, como les dije, que el cambio climático es real y que el espacio en la atmósfera para los gases de efecto invernadero es limitado. Cuando creímos que era infinito, claro, es limitado. Claro. Es más, ese espacio es un bien escaso. Entonces lo podemos mirar de esa forma, ¿no? El espacio en la atmósfera para meter carbono u otros gases es limitado y por ende se crea un mercado alrededor de ese espacio. Entonces la empresa que quiere emitir gases y quiere ocupar ese espacio ahora tiene que pagar porque es un bien escaso con un mercado creado. Y las empresas que no utilizan ese espacio y cuyo saldo ahí en la atmósfera está libre, pueden vender ese espacio. O sea, es una forma o que contribuyen para que ese espacio... Para que se habilite más espacio, claro. Sí. Entonces, podemos verlo de esa forma como una teoría de mercado detrás de los créditos de carbono, ¿no? Hay espacio limitado en la atmósfera para carbono, el que quiere ocupar ese espacio paga, el que libera espacio cobra. Sencillo, así de sencillo. Y hay una relación, vamos a decirle, de cantidad para hacer esto del crédito, digo. Bueno, un crédito es una buenísima pregunta porque vamos a los ¿Puedes términos. repetir eso? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, excelente pregunta. Gracias, Guillermo. La mejor de la tarde. Bueno. Estás invitado para... Gracias, recuperé mi espacio. El crédito. Sí, es una pregunta justamente porque nos ayuda a marcar un poco las pautas y el vocabulario, ¿verdad? Cuando hablamos de un crédito de carbono, ese crédito básicamente es un título representativo de 1 tonelada métrica de gases de efecto invernadero no emitidas a la atmósfera o recuperadas de la atmósfera, ¿sí? Entonces, cuando yo dejo de emitir 1 tonelada una tonelada métrica de carbono a la atmósfera, gano un crédito de carbono a través de un proceso, obviamente, de proyecto, de desarrollo de proyecto, validación, verificación, certificación, etc. Pero eso es lo que significa un crédito. Un crédito representa 1 tonelada métrica de gases de efecto invernadero no emitidas a la atmósfera. Y ahí me surge otra pregunta. ¿Cómo las empresas, si bien mencionaste que hay un proceso, vamos a decirle, de medición, de estructuración y demás, pero cómo una empresa se suscribe, no sé si se llama técnicamente así, ¿verdad? Pero se suscribe para ser partícipe de este mercado? Claro, ¿cómo funciona el mercado? Correcto, básicamente? Bueno, correcto. Hay 2 grandes tipos de mercado de crédito de carbono que hay que manejar. Hay un mercado de cumplimiento. O sea, obligatorio. Obligatorio, exactamente. O un mercado voluntario, ¿sí? El mercado de cumplimiento u obligatorio se da en las jurisdicciones donde hay una ley que les obliga a las empresas a compensar sus emisiones por encima de cierto nivel. En inglés le llaman cap and trade, que son las jurisdicciones donde hay un tope de las emisiones. O sea, es obligatorio medir la huella de carbono. Si tu huella de carbono sobrepasa cierto nivel, entonces estás obligada por ley a ir y pagar a las empresas que tienen todavía saldo restante. Levanta la mano. Está bien, vamos a ser más ordenados. Guillermo, perdón, en estos mercados obligados, digamos, sí. También te exigen, digamos, en toda tu cadena de valor, o sea, a tus proveedores, no sé, yo me imagino, digo, yo importo acero para hacer latitas porque vendo atún. Ok, el atún tengo acá en el océano, pero el acero me viene de Brasil. Sí. Entonces, bueno, esto viene en barco, entonces tengo que sacar la huella hasta que llegue o sea, ¿es todo así o solamente desde que yo recibo el acero hasta...? Ahí depende de la jurisdicción.
y esta es una batalla que se da cada vez que se va a redactar una ley de este tipo en las jurisdicciones que las tienen, cómo se va a medir la huella. O sea, el proceso de medición de huella de carbono es siempre un tema conflictivo, ¿verdad? Las empresas quieren obviamente reducir el alcance, espectro, sí, claro, el alcance de la medición, y los gobiernos están más interesados en expandir y ampliar, ¿verdad? Pero ese mercado voluntario a Paraguay le afecta muy poco. O sea, nosotros no tenemos un sistema parecido. A nosotros lo que más nos incumbe es el mercado voluntario. ¿Y cómo se crea este mercado voluntario? Hay empresas... aquí en Paraguay. Hay empresas aquí en Paraguay. Hay empresas en Paraguay. Ajá. Pero hay empresas en todo el mundo también, ¿verdad? Sí. Que están interesadas, ya sea por su propia responsabilidad social empresarial o por exigencia de sus clientes, sus consumidores, sus colaboradores o el mercado en general, a compensar sus propias emisiones, ¿sí? Sin que nadie les obligue. O sea, ellas sienten que están exigidas por su mercado o lo quieren hacer voluntariamente. Entonces, para compensar sus emisiones, aparte de reducir sus emisiones directas, se van y pagan a otras empresas que lo que hacen es desarrollar proyectos que reducen emisiones, ¿sí? Ese es el famoso ESG, No, y bueno, ESG está, sí, esto forma parte de lo que es ESG, pero ESG es mucho más amplio. Son unos criterios relativamente, hoy están muy de moda y relativamente nuevos, ¿verdad? Criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. O sea, habla más de la sustentabilidad de las empresas desde esos 3 puntos de vista, ¿verdad? Ambiental, social y gobernanza corporativa. Y esto cae claramente dentro de lo que es ambiental, ¿no? Entonces, estas empresas que están dispuestas a pagarle a otras empresas que reducen emisiones, se llevan consigo, digamos, el crédito de carbono y pueden decir, miren, yo emito carbono, pero a la par estoy pagando a empresas que no emiten. O sea, le estoy financiando a estas empresas que reducen carbono. Entonces, yo compenso mis emisiones y busco llegar a la meta que tienen todas estas empresas, que es llegar a la famosa neutralidad de carbono, ¿verdad? O sea, el net zero. Guillermo, y otra pregunta que es así súper importante que te voy a tirar. Hay una entidad que regula, vamos a decirle, este mercado y se fija, y disculpa la ignorancia en la pregunta también, que fija el precio, el costo de estas transacciones, o cómo lo podemos denominar. Sí, te comento, sí, está la demanda, ¿no? Que es lo que acabamos de hablar recién. Empresas que generalmente están en Europa, Estados Unidos y las economías desarrolladas, que quieren adquirir y financiar proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo se crea la oferta? Si esa demanda está, siempre va a haber. Si hay demanda, hay oferta, ¿verdad? Así o sea, el economista va a saber mejor que yo, pero ¿cómo se genera esa oferta? Hay empresas que se dedican a desarrollar estos proyectos. ¿Qué tipos de proyectos hay? Cualquier proyecto que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, puede ser proyectos de conservación de bosques nativos. Entonces, cada árbol que no se tala y no se corta y no se mete en una caldera y se hace leña, captura carbono. Claro, ya está capturado el carbono, mantiene el carbono ahí, ¿verdad? Se asume que si ese árbol se corta, termina en una caldera y termina en la atmósfera y ahí se vuelve a emitir todo el carbono, ¿verdad? Los árboles son bancos de carbono físicos. O sea, esa madera es carbono hecho sólido. Entonces, uno de los tipos de proyectos principales son estos proyectos de conservación, de bosques nativos principalmente. Otro tipo de proyectos, forestación, ¿verdad? Plantar árboles nuevos. Esos árboles jóvenes son los que más absorben carbono de la atmósfera para crecer, ¿verdad? Y lo convierten en madera. Entonces, los proyectos de forestación también son grandes generadores de créditos de carbono. Pero hay también otros tipos de créditos de carbono que en nuestro país pueden funcionar. Por ejemplo, nuestro transporte público es hoy por hoy casi 100% a combustión de combustibles fósiles. De combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, cambiar esa matriz energética a una flota de buses eléctricos, eso reduciría enormemente las emisiones. O hidrógeno verde, una cosa así. Bueno, eso es un proyecto de crédito de carbono. Hay metodologías para medir esa reducción de emisiones y generar crédito de carbono. Otras cosas, de repente, cambiar matrices energéticas nacionales. Nosotros tenemos una matriz energética nacional renovable. Entonces, en Paraguay a lo mejor no aplica tanto. Pero mira, en otros países vecinos, Argentina, Brasil, Uruguay, ellos están cambiando su matriz energética de petróleo a solar, eólico, hidroeléctrico, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos cambios representa una posibilidad de generar crédito de carbono porque está ahorrando emisiones. Guillermo, yo creo que la oferta sí supera el 40%, pero en la demanda, en el consumo energético de la matriz energética, creo que está alrededor del 17%, comparado a biomasa, que es
43 Correcto. combustibles fósiles, ¿no? Correcto, sí. Por eso di el ejemplo del transporte público, ¿verdad? Esa es una parte de nuestra economía que depende de los hidrocarburos. Entonces ahí hay una oportunidad de cambio de matriz. Todo lo que es biomasa también, ¿verdad? Porque toda esa leña que estamos quemando es carbono que se está yendo a la atmósfera, ¿verdad? Pero no representa a grandes rasgos un porcentaje tan grande de las emisiones, ¿verdad? El transporte público para mí es una oportunidad genial para generar crédito de carbono y de paso mejorar nuestra flota de transporte público que requiere una mejora, ¿verdad? En general. Porque hay ejemplos en el mundo, imagino, Guillermo, de esto que estabas mencionando. Muchísimos ejemplos, y de hecho hay metodologías ya generadas para poder medir la reducción de emisiones, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un proyecto, Sí. digamos que yo tengo un campo en el Chaco y tengo miles de hectáreas de bosque nativo que no... 10.000 hectáreas de 10.000 hectáreas de bosque nativo en el Chaco, Sí. ¿verdad? Yo tengo la opción en el Chaco de desarrollar esa tierra hasta cierto porcentaje, ¿no? Nuestra legislación permite desarrollar hasta cierto porcentaje el trabajo. Y desarrollar quiere decir cortar los árboles, seamos claros, ¿verdad? Hasta cierto porcentaje. Entonces yo tengo la opción de echar esos árboles y hacer un proyecto ganadero, hacer un proyecto agrícola. Ahora, ¿qué pasa si yo decido no tocar esos árboles y conservarlos? Yo tengo ahí un costo de oportunidad grande. Entonces, el mercado de crédito de carbono representa una oportunidad de ser compensado por no tocar esos árboles, ¿verdad? Por no tocarlos. Entonces, ahora tengo un deber de protegerlos también. No es solo un tema de, bueno, no toco nada, no hago nada ahí y dejo. No, tengo que conservar eso y tomar acciones para conservar ese bosque, ¿no? Entonces yo hay contacto con una desarrolladora de crédito de carbono, ¿sí? Una empresa, una consultora ambiental que se dedica a esto. Hay muchísimas a nivel internacional. ¿Y a nivel local, Guillermo? A nivel local también hay algo muy nuevo acá, o sea que la experiencia hay más afuera que acá, pero sí ya hay algunas que están empezando a trabajar en esto en Paraguay, pero todavía hay mucha presencia de consultoras extranjeras, ¿verdad? Que tienen el know-how y tienen ya el camino andado, digamos, Claro. ¿verdad? Entonces, ahí se hace un desarrollo de proyectos, ¿sí? Miden todo lo que hay en ese bosque, miden los árboles, la cantidad de árboles, el tipo de árbol, cuál es la cobertura que Claro. hay, la densidad, todo, ¿sí? Y ahí se va desarrollando un proyecto y se calcula en base a una de las metodologías aprobadas cómo se va a medir esa reducción de emisiones o la cantidad de carbono que está ahí, que yo estoy evitando que se emita a la atmósfera, ¿no? El principal estándar que se usa a nivel global es el estándar de una empresa que se llama Verra, que en realidad es una organización sin fines de lucro, no es una empresa, que está basada en Washington y que hoy por hoy es el estándar mundial para proyectos sobre todo de conservación y deforestación, ¿sí? Verra. Verra, con B corta, sí. Y Verra tiene un estándar que es el VCS, B corta CS, que es el Verified Carbon Standard, y ese estándar es el que incluye la metodología para medir y calcular y verificar que el proyecto haga lo que dice que va a hacer, ¿sí? Que es evitar, por ejemplo, X monto de carbono, de que X monto de carbono sea emitido a la atmósfera. Entonces se diseña el proyecto, se crea un documento que es el Project Document, eso se presenta a Verra y Verra tiene una lista otra vez de empresas verificadoras y se contrata a una de esas empresas y esa empresa primero hace un proceso de validación y dice, sí, este proyecto es viable en base a lo que ve en el documento, y luego hace un proceso de verificación in situ. Mandan inspectores acá, se hace todo el relevamiento de datos otra vez, se compara con lo que dice el documento, se verifica que efectivamente los árboles están y contienen la cantidad de carbono que dice el documento que contienen, y luego pasa a Verra para que Verra dé su aprobación final, y Verra certifica ese proyecto y dice qué cantidad de crédito de carbono van a salir de ese proyecto. Y la certificación me imagino que debe ser reiterada acá. O sea, Todos los proyectos tienen un mínimo de 20 años de este tipo de proyectos, ¿verdad? O sea, son proyectos a largo plazo. Okay. Entonces, y ahí se hace después un plan, digamos, de emisión de crédito de carbono anual, ¿sí? Y eso también está determinado en el caso de un proyecto de conservación por la tasa de deforestación en esa zona. Eso también se determina en el proceso de desarrollo del proyecto. Entonces, si yo tengo, si la tasa de deforestación anual en esa zona es de 5%, yo lo que estoy protegiendo de ese bosque es el 5% de mi bosque todos los años. Entonces, yo por ese 5% voy a ir cobrando año tras año, ¿sí? Entonces, es un poco complejo, pero así se da en un proyecto de conservación, que es uno de los proyectos que más potencial tiene en nuestro país, ¿verdad? Todo lo que es conservación de bosque nativo, que tenemos todavía un montón de bosque nativo,
Forestación también ahora, con la llegada de la industria de celulosa al Paraguay, vamos a tener muchísima demanda de productos forestales, así que creo que ahí también hay mucha oportunidad. Y después, como les mencioné, los cambios de matriz energética en ciertas industrias. Incluso, perdón, Guillermo, también modalidades como, había escuchado de repente silopastoriles, combinar, digamos, agricultura, ganadería con... Correcto, agricultura regenerativa, entra también ahí lo que es silvopastoril porque ayuda a restaurar pasturas degradadas. Eso, las pasturas degradadas no contienen tanto carbono como las pasturas que están recuperadas. El suelo captura un montón de carbono. Entonces, por ejemplo, pasar de un sistema agrícola sin remoción de suelos, por ejemplo, o con plantaciones de cobertura entre claro, que evita la erosión. Sí. Correcto, entre cosecha y siembra, perdón. Ahí también hay potencial para generar créditos de carbono, ¿verdad? Y una vez que esos créditos están generados y están en el registro de Verra, Verra tiene un registro mundial de crédito de carbono, entonces ahí sale la cantidad de créditos que yo tengo, sale mi nombre, tengo un número de registro y yo puedo comercializar esos créditos de carbono a estas empresas en Europa, en Estados Unidos, que están interesadas en pagarme por haber hecho ese proyecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen los flujos de fondos a países como Paraguay, en compensación por ese tipo de proyectos. Pero digamos que todos esos estudios compensan obviamente a 20 años sacar un proyecto de conservación, por ejemplo. Digo, el haber traído consultores internacionales. Tiene su costo. Tiene su costo. O sea, hoy por hoy hay que tener escala, ¿verdad? Y de ahí de repente para un proyecto de conservación en el Chaco nos dicen, bueno, mira, tenemos que tener un mínimo de 20.000 hectáreas, un mínimo de 30.000 hectáreas. Eso es muy relativo, depende mucho del desarrollador de proyectos, pero se hacen proyectos agrupados. Entonces, si yo no tengo 20.000 hectáreas, a lo mejor tengo 3.000, pero mi vecino tiene 5 y el otro tiene 12, vamos armando un proyecto agrupado, que es el que se hace muy comúnmente en otros países, y tenemos en un proyecto, hay, qué sé yo, 5, 6, 10 terratenientes, ¿verdad? Hay proyectos en Perú, por ejemplo, en la selva amazónica con 500 familias en un mismo proyecto. O sea, hay un montón de formas de estructurar esto para que también... sea que es viable, sí. Claro, para que sea viable con pequeñas... con terratenientes más chicos, ¿verdad? Guillermo, ¿y cómo está la normativa en Paraguay en todo lo que es el desarrollo del mercado? Nos quedan así un minuto y medio. No, mira, hay una respuesta súper corta. En Paraguay no tenemos una normativa específica para créditos de carbono, ¿verdad? O sea, hay proyectos de ley, hay uno que es la modificación de la ley de servicios ambientales y hay otro proyecto específico de carbono que están dando sus primeros pasos en el proceso legislativo, ¿no? La 3001, Ley de Servicios Ambientales, está ya en el Congreso, pero está todavía siendo revisada. Y el proyecto específico todavía está en el MADES y está siendo desarrollado ahí, ¿verdad? Porque, Guillermo, corregime, Paraguay firmó, creo que en el 2019, o reiteró, digamos, también el Acuerdo de París. O sea, nosotros nos comprometimos en el 2050 Correcto. a ser carbono neutral, ¿no? A nivel país. A nivel país. Y ahora lo que pasó con el Acuerdo de París es que se reglamentó por fin el artículo, que es el artículo 6, que regula los mercados internacionales de crédito de carbono. Y creo que el MADES estaba esperando eso para empezar a desarrollar una ley local que regule esto, ¿verdad? O sea, quería ver que me parece súper correcto y cauto y responsable, ¿verdad? Entonces, ahora hay un proyecto que se está empezando a generar para regular específicamente los créditos de carbono. Los proyectos hoy se regulan por el Código Civil y las leyes existentes y no hay mayores problemas con eso, pero sí ayudaría a tener un marco regulatorio específico. Eso da mucha certidumbre al proceso y sobre todo a los financistas internacionales que están metiendo plata en Paraguay, ¿verdad? Entonces le da mucha más confianza y seguridad para poder invertir acá. Guillermo, para la gente que está interesada en el tema, ¿cómo puede contactar quizás contigo o alguna página web o algún correo? Yo soy consejero del estudio jurídico Ferrer, Guillermo de la práctica ambiental, así que con mucho gusto les esperamos. Pueden encontrarnos en ferrer.com. Mi nombre es Guillermo Hover, estoy ahí en la página. Me contactan directamente por correo y nos ponemos a hablar, con mucho gusto. Te vamos a tener en otro capítulo, Guillermo. Cuando ustedes quieran. Porque tenemos que tocar ahí, te digo nomás. Me pareció sumamente interesante, la verdad. Sí, porque hay temas, viste, esto que vos hablas, la justicia ambiental, o sea, claro, ahora, por ejemplo, con toda la crisis energética, Europa se ha vuelto de nuevo al carbón, toda esa presión de repente, digo porque la audiencia de repente dice, los multinacionales, perdemos soberanía, o sea, hay montones de discursos populistas, populares, algunos quizás tienen parte de verdad, que sería bueno analizar y también... Es un tema que tiene un montón de aristas súper interesantes, así que con mucho gusto estoy de vuelta y hablamos
lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Guillermo. Y me dejan enviarle saludos especiales a 3 personas que nos Sí. están escuchando desde su lugar de trabajo. A Lorenzo Amarilla, Ignacio Rodríguez y Ricardo Vera. Así que saludos especiales. Y le decimos que pueden escuchar este capítulo y otros En Economía 1000 en Spotify, y también pueden poner Economía 1000 en YouTube, que prontamente, digamos, va a estar cargado la emisión, el video, la transmisión en vivo de lo que fue este programa. Vos estás suscrito, ya imagino, en nuestro... Por supuesto. Está bien, Guillermo. Nos reencontramos próximamente. Josema, llegamos al punto final del programa, así que buen fin de semana y el lunes a las 13 puntualmente. No te pierdas el próximo capítulo.